the initial loan, is that just through this season, or is it? No, it's only this season. And then you have an option for a loan for next season? It's our option to pick up a loan for next season. And then there's an option after that to buy? Yes, there is. Okay. And you're still waiting for the P1 and the visa? Yeah, it takes a little bit of time. So he's not going to play this week? No, actually, it's like yesterday with the deadline. When all the paperwork is done and everything is approved upon, then the immigration part starts, and it's just waiting until it comes. And obviously, everybody hopes that it's quick, but it needs to be respectful, and it's a government decision. Do you believe it can be done before the Dallas game, or do you think you're looking probably a little beyond that? We hope so, but now it's in somebody else's hands. Okay. We'll just put out a few candles and send out the good vibes. Was this a thornier deal than others? The amount of work that it took, the amount of time that it took? It is difficult because you start moving in a market where there's a lot of people that look at players, young players, guys that have a future and go forward. Obviously, since the last World Cup, for whatever reason, if the level or the team or as an individual player drops off a little bit, but still a player with big promise, and players that or teams that in Mexico or in Europe are actively following this kind of talent. So that makes it sometimes obviously challenging. Had you guys targeted him before, or was Guillermo's presence here was Guillermo kind of the driving force? Well, Guillermo is obviously a big part of this because first of all his knowledge of the player, the trust in Guillermo and his technical staff is, I think, key to this, and the willingness of Boca and all its executives to work on this, being probably on the field the best option for Cristian at the moment. Denis, ¿cuál es la situación contractual de Cristian Pavón? ¿Viene a préstamo con la compra? Sí, es un préstamo hasta la final de la temporada y tendríamos nosotros la opción de extender el préstamo por un año más, sería la próxima temporada. ¿Es lo que ustedes buscaban o ustedes buscaban compra definitiva? ¿Cómo fue ese? Bueno, hemos estado en diferentes pláticas con Boca. Al final de cuentas nos sentamos y vimos cuál es la mejor situación para Cristian. Es con nosotros, entre todos acordamos que era así. Un entrenador que lo conoce, donde más confianza tiene, necesita jugar. En Boca empezaron obviamente a contratar jugadores en su posición, como Salvio, como Hurtado. Tienen un calendario muy lleno allá, entonces también estaba un poco en la duda de si lo pueden dejar ir o no. Y al final de cuentas le agradece a la gente de Boca que realmente pensaron en lo deportivo para este jugador. Y creo que la situación mejores y creo que no es nada más como un futbolista. Si sientes confianza, si sientes respaldo, si sientes apreciado, la gente crece. Y eso es lo que esperamos de Cristian con Guillermo. Denis, justo lo que mencionabas, el que el Galaxy, un equipo de la MLS, gane la partida en una negociación por un jugador así, ¿qué dice de lo que está creciendo la liga y que jugadores así, seleccionados nacionales, en ese nivel decidan venir acá? Sí, la verdad, cada vez ves más el crecimiento de la liga y es más, yo creo que sería hasta irrespetuoso hablar de un crecimiento en una liga que ya creció y que ya es establecido, donde hay inversiones fuertes de todos los equipos en instalaciones, en operación, en todo. Y creo que ves a los equipos que tienen mucha ambición, no nada más nosotros no nos tenemos que esforzar para ser ambiciosos y estar al tanto de muchos equipos muy buenos aquí en la liga. Y ves que jugadores ven ahora esto como un punto de seguir su carrera, pero también de aquí quizás brincar a otro lado, como ya ha pasado en el pasado, con Almirón, con Alfonso Davies, con el que puedes mencionar, y jugadores que actualmente están en la mira en equipos en Europa. Entonces, creo que la liga ya muestra esta posibilidad y yo creo que es una parte para Cristian y para Boca y para su gente de escoger también esta posibilidad. Did you say in English?
Can you summarize that in English? Yeah, that's no problem. The question was if the growth of the league now gives the opportunity for younger and promising players of this caliber to be here. And I think, and I said in Spanish, that I think the growth of the league is not even a respectful sentence anymore. I think the league has grown, and the league is a formal league. The league has positions itself that it can actually compete, and it needs to grow, and it needs to be better. But there's always something to be better on in our organization, personally, for myself, as wherever we can grow. But I think now it gets to a point that younger players choose this league, and it's a league of choice for a lot of players to improve and to maybe even move on, like we've seen in the past with Almiron or Alfonso Davis or younger players that go somewhere, and that we can actually compete for this kind of talent with teams outside the MLS, saying in Mexico or Europe, I think speaks highly not only of the league but also of this organization. Cuando surgió el nombre de Cristian, ¿cuál fue la primera cualidad que ustedes vieron en él y que posiblemente pudiera ayudar al equipo realmente? Pues Cristian es un jugador muy directo, que aprovecha mucho los espacios, es un jugador por la edad ya físicamente muy desarrollado. Creo que técnicamente en la última parte de la cancha es muy frío para definir o para centrar con calidad, y yo creo que esto nos va a ayudar mucho. Hemos sufrido algunas lesiones, el equipo empezó bien, hemos tenido momentos muy positivos, pero también en cierta forma inconsistente, y esperamos que obviamente con la incorporación de Cristian aumentamos la calidad y agregamos un talento al equipo que le da al cuerpo técnico un variante. Esperamos el regreso pronto de Román, que es un jugador sumamente importante y que hemos extrañado mucho este torneo, y que obviamente forza a los demás jugadores también a aumentar su nivel. Denis, tú que has estado en contacto con tantos jugadores, sobre todo de alto nivel, la selección nacional, en tu caso con la selección mexicana, y conoces sus temperamentos, sus personalidades dentro y fuera de la cancha, ¿crees que cambiar de aires es benéfico para este tipo de jugadores? Y me gustaría trazar un comparativo, si me lo permites, con Gio, un jugador que tiene un talento que todos conocemos, que tuvo un bajón acá y que está buscando un nuevo aire en México, y es más o menos lo que pasa con Cristian, creo yo. ¿Estarías de acuerdo en esto? ¿Y cuál es la importancia de jugadores así, cambiar de aires para retomar su nivel? Bueno, yo creo que cada caso es individual. Cristian es un jugador sumamente joven. Creo que sería muy prematuro juzgar después de haber jugado más de cerca de 100 partidos en Argentina a alto rendimiento, y jugar en un mundial para un jugador de 22, 23 años, 22 en su momento, 23 ahora, hablar de una revancha. Yo creo que más que nada tenemos que estar muy contentos que él fue el más interesado en llegar acá, a establecer su vida deportiva. Es un jugador con muy buenos valores en casa y en la cancha, con un esfuerzo extraordinario y muy generoso, y yo creo que con la confianza de un director técnico haces milagros. Y eso es lo mismo con los jugadores cuando van de un lado al otro. Cuando te sientes querido y cuando te sientes respaldado, rindes más. Hasta en cualquier trabajo es así. Claro. Porque el 10 le da una responsabilidad mayor a Pavón, precisamente el 10 que dejó Gio. El 10 nada más es un número, pero sí es un muy buen número. Sí. Pero en el fútbol es más que un número, ¿sabes? Es correcto. Is it possible to, if you bring him back on loan next season, is it possible to do so without him becoming a designated player? It depends. I think first of all, before we go into next season and speaking on everything else, I'll go step by step and take this season as a starting point, and then take it from there. Well, I guess a bigger question is, you know, if it's not possible to bring him back as anything but a DP, that means you have to do something about a current DP. That's good for the competition. But it's also one where we don't know if Zlatan's coming back. The hope is that he will. No, it's also a little bit difficult to think or to even say anything what would
happen next year and go beyond what we need to do this year. There's a lot of things that we need to get our head around. There's a lot of things that you've seen that we need to organize, not only with the team and the players, but in the entire club. We're working hard to position ourselves in a better way, and I think that is the best way to do this, step by step, and not go beyond anything and worry about what would happen next year while we have games coming up. I expect the expectation is that you guys expect to bring him back next year, bring Pavón back next year. Yes, we obviously we fought hard to have the option to bring him back. Denis, ¿cómo toma la directiva el tema también de las suspensiones de Zlatan? ¿Qué tanto eso ha afectado al grupo? Sabemos que él ha sido así a lo largo de su carrera, pero si ahorita también que no han llegado los resultados en sus últimos partidos, va un poco ahí de la mano. Yo creo que es un jugador sumamente competitivo, con demasiada importancia en todos los equipos donde ha jugado, con mucha calidad, y cualquier momento que no está la extrañamos. Y para nosotros que regresa es sumamente importante.